Muy buenas tardes. A continuación lo voy a dejar con la presentación del doctor Diego Berrospi, médico residente de cuarto año de Cayetano, de gastroenterología. Va a hablar sobre estenosis biliar benigna. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, doctora, por la presentación. A todos los presentes, quisiera en esta oportunidad hablarles acerca de una patología que vemos con relativa frecuencia en el hospital, como lo es la estenosis biliar benigna. En este caso vamos a hablar acerca del diagnóstico y manejo, ¿no? ¿Por qué es importante este tema? En realidad, muchas veces es un reto diagnóstico el hecho de diferenciar una estenosis biliar si es de características malignas o benignas. Y según la estadística, pues cerca del 20% de los pacientes sometidos a resección quirúrgica pensando que es una malignidad, pues al final solamente fue algo inflamatorio, lo que conlleva una disminución también de la mortalidad asociada a la cirugía, ¿no? En el 50% de los casos, pues el diagnóstico diferencial, como lo dije, es un reto, ¿no? Y solo con imágenes, pues no se va a poder diferenciar y muchas veces vamos a tener que hacer uso de los procedimientos endoscópicos que realizan los gastroenterólogos, como voy a explicar más adelante. Ahora, ¿cuál es la clínica más frecuente? ¿Cómo debemos nosotros sospechar una estenosis biliar benigna? Pues, la manifestación más clásica es la ictericia, ¿no? Que se define como la pigmentación amarilla, ¿no? De la piel y escleras. Muchas veces, a veces también los pacientes debutan ya con una colangitis, es decir, ictericia asociado a fiebre, dolor abdominal. En algunos pacientes, pues puede haber en realidad dependiendo de la causa, un síndrome consultivo, dolor abdominal, pues, entre otras, ¿no? Pero para sospechar de que se trate de una estenosis biliar benigna, nosotros debemos tener conocimiento cuáles son las causas más frecuentes. Y dentro de las causas más frecuentes, pues este cuadro nos permite dividir en dos, ¿no? ¿Cuál es la patología extrahepática, es decir, por debajo del conducto hepático común? Como es la coledocolitiasis, una inflamación, también fibrosis secundaria a una coledocolitiasis, una disfunción del esfínter de Oddi o incluso una pancreatitis del surco o una pancreatitis aguda con algunas complicaciones. O también siendo una causa muy frecuente la pancreatitis crónica. Sin embargo, no es la única causa de estenosis benigna, ¿no? La patología intrahepática, pues tenemos la colangitis esclerosante primaria, la colangiopatía autoinmune asociada a enfermedad por IgG4, las cuales entidades son raras, pero siempre hay que tenerlas presentes dentro del diagnóstico diferencial. Algunas enfermedades infecciosas, por ejemplo, los pacientes con HIV, como lo voy a mencionar más adelante, que tienen un CD4 menos de 100 y pues son bastante susceptibles a algunas infecciones que pueden causar este tipo de estenosis. Y lo más común que nosotros vemos y que se reporta dentro de lo más infrecuente, es lo más frecuente, pues, son las lesiones iatrogénicas por cirugía. La estenosis post-colecistectomía viene a representar la primera causa, ¿no?, de estenosis biliar benigna, generalmente entre el hepático común y el colédoco medio, y como vamos a ver más adelante, pues el tiempo no se relaciona el tiempo, es decir, esta estenosis se puede reproducir tanto en días, semanas o como en años. Otras lesiones, pues también la colangiopatía portal, que es muy común en pacientes, por ejemplo, cirróticos o cuadros de trombosis portal, eh, o el síndrome de Mirici, que ya vendría a representar una causa ya que definitivamente representaría un manejo quirúrgico. Estas son todas las causas. Vamos a hablar de algunas de las principales características y ver cuándo pues, podemos sospechar de ellas, ¿no? Una de estas que generalmente corresponde a las causas extrahepáticas es la pancreatitis crónica, ¿no? La pancreatitis crónica es una entidad en la cual existe un componente fibroinflamatorio a nivel del páncreas, ¿no? Muchas veces pues se relacionan todas las causas que podemos ver en la columna de la derecha, como la primera causa siempre es el alcohol, enfermedad renal, cuadros o entidades asociadas a hipercalcemia, el hecho de ser fumador, o algunas causas que también pueden ser idiopáticas, ¿no? La pancreatitis autoinmune también podría ser una causa de la misma. Entonces, esta entidad como pancreatitis crónica muchas veces produce una pseudotumoración en la cabeza de páncreas, generando una estenosis, sobre todo que ser el colédoco distal o la vía biliar,
distal. Este es un algoritmo de cuándo sospechar de pancreatitis crónica, ¿no? La pancreatitis crónica, pues en pacientes menos de 40 años siempre hay que buscar causas genéticas, pero en pacientes mayores de 40 años con un dolor abdominal clásico de pancreatitis o el paciente cumple unos criterios de insuficiencia exocrina, ¿no? Como diarrea crónica, etcétera, o una insuficiencia endocrina, pues hay que sospecharlo de él, ¿no? Y el estudio diagnóstico es mediante una tomografía. Y si esta no es contributoria, pues podría ser una econdoscopía, ¿no? Entonces, dentro de las primeras causas inflamatorias, pues tenemos a la cabeza la pancreatitis crónica. Como segundo y bastante frecuente en realidad en lo que vemos día a día nosotros en el hospital es la inflamación producida por una migración de un cálculo, ¿no? La escleroditis por coledocolitiasis, ¿no? Viene a representar, es hacer una de las cosas frecuentes, se define como los cambios fibróticos secundarios a la inflamación crónica por cálculos persistentes en la vía biliar. Generalmente, pues son estenosis cortas, estas definidas como menos de 12 milímetros, tanto en la tomografía como en la resonancia, y muchas veces pueden representar un reto porque van asociados a episodios de colangitis, lo que muchas veces representa un engrosamiento y una captación de contraste. Quería sospechar que es maligno, pero teniendo en cuenta una correcta anamnesis, pues podríamos pensar que se trata de una escleroditis por coledocolitiasis. Por ejemplo, por eso el principal diagnóstico es un ampuloma o un colangiocarcinoma distal, ¿no? La colangitis asociada a IgG, al espectro de enfermedad IgG4 es una entidad súper rara. Es muy, muy extraño, sin embargo, sí se ha presentado algunos casos. La enfermedad, como le digo, es un espectro porque no solo compromete la vía biliar, también compromete el páncreas, puede comprometer el retroperitoneo con algunas tumoraciones e incluso las glándulas sexuales. Entonces, es una enfermedad que generalmente se manifiesta por todos estos hallazgos que acabo de mencionar, siendo la afectación de la vía biliar una de las causas extrahepáticas más común, ¿no? Y como lo mencioné, como es un espectro, puede o no asociarse a compromiso del páncreas. En la siguiente imagen puedo mostrar que existen diferentes tipos de estenosis asociado a enfermedad por IgG4, ¿no? Y cada uno pues tiene un respectivo manejo. En caso de la colangitis piógena recurrente, también produce generalmente una estenosis. Esto puede ser por algunas bacterias o parásitos, el Ascaris lumbricoides y entre otros pueden también llegar a la vía biliar y causar un tema infeccioso que no deberíamos dejar pasar de acuerdo al contexto social. También pues las bacterias, ¿no? Como la Escherichia coli a la cabeza puede predisponer, puede predisponer a estos episodios de infección a repetición, generando pues una estenosis, ¿no? Estas pueden ser, generalmente son extrahepáticas y también pueden ser por segmentos. Ahora, dentro del cuadro, dentro de lo que mencioné, de lo que vendría a ser lo más común, es la operación que se hace de forma más frecuente, que es la colecistectomía. Como lo mencioné en algún momento, estas estenosis biliares pueden ocurrir no en el instante de la operación, sino incluso puede manifestarse después de meses a años post procedimiento, de acuerdo pues a la evolución clínica de la inflamación, ¿no? Es la causa iatrogénica más común y es que en segunda instancia la cirugía que puede comprometer la vía biliar es el trasplante hepático, ¿no? El trasplante hepático representa, pues, a veces, muchas veces, dependiendo de la técnica quirúrgica, dependiendo las anastomosis que se hagan y dependiendo, pues, también la viabilidad del tema vascular, pueden producir una estenosis de la anastomosis o estenosis no asociadas a la anastomosis. Dentro de la estenosis de la anastomosis es la causa más común, es que existe un proceso inflamatorio a nivel de la anastomosis, esta se fibrosa y produce pues una estenosis que es de verdad muy fácil de tratar, tiene muy buen pronóstico generalmente, sobre todo con lo que voy a mencionar más adelante, y generalmente son cortas, ¿no? Como se puede ver en la imagen de abajo con la flecha señalada en blanco, ¿no? Son cortas, regulares. En cambio, la estenosis no asociada a la anastomosis ya tiene que ver con un edema biliar. Generalmente son problemas que existen en la anastomosis de las arterias y esto produce como una colangitis anquilosante secundaria, ¿no? Produciendo múltiples
estenosis y sobre todo en la vía biliar intrahepática, lo que hace muy, muy difícil pues el manejo en estos pacientes. Muchas veces estos pacientes lo que se plantea es un retrasplante, ¿no? Bueno, el síndrome de Mirici, ¿no? Es una patología también con el contexto de una colecistitis aguda, en el cual existe pues cálculos enclavados a nivel del cístico. Estos producen, bueno, hay diferentes tipos. El más común es el que produce compresión extrínseca de la vía biliar, eh, produciendo cierta estenosis, ¿no? Al nivel donde se desemboca el cístico, que generalmente es colédoco medio, a veces cuando hay inserciones bajas, pues en el colédoco distal. No es algo muy común, sin embargo, esto generalmente requiere manejo ya quirúrgico. Los pacientes con hipertensión portal, sean cirróticos, sean pacientes que tienen trombosis portal, generalmente hacen un término que se llama cavernomatosis portal. Es decir, existen canales venosos asociados muy, muy cerca al hilio hepático y estos pueden estar tan dilatados que pueden comprimir esta vía biliar, ¿no? Es una patología rara también, sin embargo, se ve, ¿no? Se ven los pacientes con cirrosis, con trombofilia, incluso algunos pacientes que tienen procesos inflamatorios muy severos a nivel abdominal, por ejemplo, secundario a una esplenectomía, una pancreatitis aguda o algunos tumores del tubo digestivo, ¿no? Todo esto hay que pensarlo, ¿no? En el contexto adecuado. Otra de las patologías que nosotros debemos pensar es la coagulopatía por VIH, ¿no? Eso, como lo mencioné, son pacientes que no tienen una buena adherencia, generalmente la respuesta al tratamiento no es adecuada, generalmente tienen altos niveles de carga viral y bajos niveles de CD4, generalmente se asocian a CD4 menos de 100. Y esta enfermedad, esta colegiopatía por VIH se asocia generalmente a Cryptosporidium pardus, ¿no? El citomegalovirus también puede ser una causa infecciosa que puede producir injuria por isquemia a este nivel, generando una estenosis, ¿no? El manejo, en este caso, podría ser pues una esfínterotomía, pero en este caso el manejo es la enfermedad de fondo. ¿No? La enfermedad de fondo es controlar el VIH y si es que hubiera una infección asociada, pues tratarla, ¿no? El diagnóstico, como lo vamos a ver más adelante, es básicamente por imágenes. La colangitis esclerosante primaria es una enfermedad hepática crónica. Esta ocurre por inflamación y fibrosis que progresan a estenosis biliares multifocales. Se cree que en cerca de un 70 o 80% pues se relaciona a lo que son enfermedades intestinales inflamatorias como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa. Pero en el contexto de estos pacientes con un cuadro colestásico siempre hay que sospechar de una estenosis biliar benigna, una colangitis esclerosante primaria. Pues sí, la patogenia en realidad es aún incierta porque producen esta afección a nivel de la vía biliar, por lo tanto la terapia no tiene muy buena respuesta como se esperaría, ¿no? Entonces, dentro de la colangitis esclerosante primaria, que muchas veces no lo pensamos, pues se tiene que tomar en cuenta cuando hay pues elevación del perfil hepático, predominio de colestasis, puede haber síntomas como prurito, ictericia, ¿no? En donde pues se evidencian estenosis biliares que generalmente pueden ser múltiples o no, e incluso puede haber alguna dominante o no, la cual sí puede ser tributaria de tratamiento, ¿no? Esta patología, lamentablemente, es muy difícil cuando hay compromiso de colédoco medio o proximal, diferenciarla de lo que es una neoplasia, porque incluso tener esta enfermedad es un factor de riesgo para lo que es el cáncer de vía biliar o colangiocarcinoma. Así que el diagnóstico y el seguimiento de estos pacientes debería ser bien estricto. Idealmente cada 6 o 12 meses, con lo que estamos mencionando acá, ¿no? Clínica, exámenes séricos, marcadores tumorales, incluso ecoendoscopía, resonancia y alfa-fetoproteína. Entonces, cómo una vez pensado en las posibles causas, primero hay que diagnosticarlo, ¿no? Lo primero que el primer examen que normalmente se solicita, que está bastante a la mano, pues es una ecografía, ¿no?
La ecografía pues, nos permite identificar dilataciones de la vía biliar, ¿no? De la vía biliar se define la dilatación como más de 6 milímetros en un paciente sin colecistectomía y más de 8 o 10 milímetros en un paciente post-colecistectomía, siendo también la dilatación de la vía biliar intrahepática definida como una dilatación más de 3 milímetros. Entonces, en un paciente con una dilatación en donde no se detecta, esta ecografía, lamentablemente, muchas veces, que estoy hablando cerca del 40%, no va a ser capaz de detectar una obstrucción o una lesión que esté produciendo eso. Es por eso que siempre se va, si bien es el estudio de inicio, siempre se va a necesitar complementarlo o con una tomografía o con una resonancia, ¿no? La tomografía en realidad tiene una sensibilidad menor a la resonancia, pero no está mal. Muchas veces nos puede ayudar también al estadiaje y muchas veces cuando hay, cuando hay, pues puede descartar características malignas, ¿no? ¿Cuál podría considerarse una característica maligna que haya realce en la facial lanzamiento ya mural más de 1.5 milímetros, que la longitud de la estenosis sea mayor a 18 milímetros o que capte bastante contraste, ¿no? En cambio, en la resonancia, la longitud por la cual nosotros podríamos considerar que esto ya es maligno es 12 milímetros, puede haber engrosamiento mural asimétrico, mayor realce en la vía biliar, en el parénquima hepático, los márgenes pueden ser mal definidos y el engrosamiento mural generalmente es mayor a 3 milímetros. Todas estas causas pues podrían hacerme sospechar a mayor malignidad. Hay que recordar pues que las estenosis biliares en general, de presentarse y sin factores de riesgo asociados, pues representan generalmente la etiología más frecuente es maligna, ¿no? Esto, este algoritmo, yo lo propongo para poder determinar en qué exámenes auxiliares podríamos nosotros solicitar de acuerdo a los hallazgos que teníamos con la ecografía abdominal de inicio. Es decir, si nosotros tenemos un paciente con clínica ictericia, el primer examen que nosotros vamos a solicitar es una ecografía abdominal. Vamos a ver si hay dilatación de las vías biliares intrahepáticas o están dilatadas todas las vías biliares, tanto intra como extrahepática. Si solo está dilatada la vía intrahepática, me hace sospechar que existe una obstrucción a nivel proximal. Entonces, ahí mandatorio sería hacer una resonancia en primera instancia. Mientras que si sospechamos que la obstrucción es distal, es decir, tenemos dilatación de la vía biliar intra o extrahepática, creo que lo principal es hacer una tomografía. En ambos casos, pues se va a evidenciar si es que hay una masa y si es que ameritaría algún otro estudio adicional ya de forma endoscópica, como en este caso, pues si es una obstrucción proximal, lo indicado podría ser una CEPRE asociado no a una colangioscopía. La CEPRE es un procedimiento endoscópico en el cual se ingresa a la vía biliar para poder incluso favorecer la toma de biopsias, mientras que en la tomografía, pues, si hay una masa asociada en el colédoco distal, pues podría ser tributario de una ecoendoscopía, ¿no? Y posterior también una CEPRE. Entonces, la idea es sospecha de obstrucción proximal, resonancia, sospecha de obstrucción distal, podemos iniciar con una tomografía. ¿Y cuáles son los estudios invasivos que ya no son imágenes? Pues es la CEPRE y la ecoendoscopía, ¿no? La CEPRE es un procedimiento endoscópico, la cual ofrece la ventaja de manejar lo que es la estenosis, porque puede permitir la colocación de drenajes de la vía biliar e incluso toma de biopsias. Si bien es cierto, la toma de biopsias no tiene alta sensibilidad, es decir, muchas veces el resultado va a ser negativo, para malignidad me refiero, siempre es una buena opción tomarlas, ¿no? Por otro lado, otro método invasivo es la ecoendoscopía, ¿no? La sensibilidad es un procedimiento también endoscópico, se ingresa con un ecoendoscopio, que es como una endoscopía, pero con un ecógrafo asociado, en la cual también nos puede permitir, sobre todo en lesiones periampulares, pues la toma de biopsias, ¿no? Y aparte es un estudio diagnóstico que muestra mayor sensibilidad que la resonancia en graficar
todo lo que es la vía biliar. Es decir, es un buen estudio, ¿no? Pero ambas desventajas, por así decirlo, son que son estudios invasivos. Existen otros estudios ya, pues esto a nivel internacional, pues, bueno, nosotros no lo tenemos, como es la ecografía intraductal, eso solamente es para contar de que hay otras alternativas, pero que en Perú pues no se realizan, ¿no? Sobre todo buscan encontrar características malignas. Ahora, los marcadores tumorales de las estenosis, pues pueden realmente ser falsos positivos, ¿no? Recordar que un marcador tumoral per se no... Bueno, hablaba sobre los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales en realidad no son diagnósticos, solo se debe asociar a una buena clínica y anamnesis. Sin embargo, si es que ya hay imágenes sospechosas con un marcador tumoral alto, pues hay que sospechar que se trate de una estenosis en realidad maligna, ¿no? Es importante saber que la colestasis, la misma colestasis, y generalmente bilirrubinas mayores a 10, pues el CA 19-9 puede estar elevado sin representar esto alguna patología maligna. Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento? Básicamente, pues el tratamiento depende de la etiología y la localización. El tratamiento se realiza mediante procedimientos, pueden ser mediante procedimientos endoscópicos de primera línea, tratamiento percutáneo o tratamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento quirúrgico representa una alta mortalidad e incluso recurrencia de la enfermedad, así que no se recomienda de primera instancia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento endoscópico con los cuales nosotros manejamos esos pacientes? Pues son la colocación de stents. Los stents que existen pueden ser plásticos o pueden ser stents metálicos. Los stents plásticos, generalmente para estas lesiones pueden ser una alternativa, una técnica agresiva, es decir, en que se pone la mayoría de stents plásticos que se pueda para manejar la estenosis, o una estenosis no agresiva en la cual pues en diferentes sesiones se agregan uno o dos stents plásticos, ¿no? La desventaja de estos stents es que su durabilidad es menor, pues solo duran 3 meses. Mientras que el stent metálico, pues el efecto es mucho más rápido, la duración puede ser de 6 meses hasta un año, es decir, y representan menos costos, menos procedimientos para el paciente y menos tasas de hospitalización, ¿no? Este es un cuadro en donde, pues, dependiendo de lo que nosotros sospechemos como etiología de la estenosis biliar, pues podemos ofrecer algún tipo de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la colangitis esclerosante, podemos, dependiendo del tipo de estenosis, ofrecer dilatación con balón, esta puede ser endoscópica o puede ser percutánea, la colocación de stents puede ser un simple stent cuando es una estenosis dominante, ¿no? En la estenosis post-colecistectomía, pues generalmente se utilizan múltiples stents o pueden utilizarse, si es que ya no existe vesícula, los stents metálicos o trasplante, lo mismo, no se ha visto mucha diferencia en cuanto al éxito técnico de esos pacientes y en cuanto a la pancreatitis crónica, también ambos stents pueden ser utilizados, ¿no? Entonces recordemos los estenosis plásticos y los stents plásticos, perdón, y los stents metálicos tienen igual de eficacia, solo que los plásticos duran menos y representarían mayor número de procedimientos en el año. Recordar que la duración de todo procedimiento de una estenosis biliar benigna por lo menos deben ser 12 meses. ¿Qué nos dicen las principales guías? Pues se recomienda la inserción temporal de múltiples stents plásticos o stents metálicos para el tratamiento de las estenosis benignas y pues la elección de cada uno depende de la etiología, localización, diámetro y experiencia que se tenga en el centro, ¿no? Los stents plásticos, como lo mencioné, duran 3 a 4 meses y deben ser colocados por un año. Y los stents metálicos, que generalmente en patología benigna son los totalmente cubiertos, pues tienen una duración de 6 meses e incluso hasta 12 meses. Eso es un poquito más de lo mismo, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta dónde está localizada la estenosis, la etiología de la estenosis para nosotros poder ofrecer un tratamiento. Lo mismo acá, ¿no?
en caso de pancreatitis crónica, con la colangitis esclerosante primaria, post-colicectomía o post-trasplante hepáticos, con la hepatía asociada a IgG4 o difensión del esfínter. Bueno, la difensión del esfínter de Oddi se trata de distinta manera, como es una alta presión a nivel de, pues, el esfínter que está en la ampolla, pues simplemente con una esfinterotomía puede tratarse sin ningún problema. Para la estenosis post-trasplante, lo mismo. Si tenemos una estenosis temprana, pues menos de un mes, se puede colocar dilatación y stent. Si tenemos una tardía de un mes a un año, pues también lo mismo. La dilatación puede ser más colocación de un stent, ¿no? En este caso, las estenosis de anastomosis en caso de trasplante son las que mayor refractariedad representan. Por lo tanto, generalmente en caso de las estenosis tardías, pues se debe requerir por lo menos una terapia por 2 años. Y como lo mencioné, las estenosis no asociadas a anastomosis pues tienen una menor tasa de éxito y muchas veces pues el tratamiento definitivo es retrasplante. Acá es un cuadro resumen, básicamente lo que nosotros manejamos, cómo manejamos. Entre una estenosis en colédoco distal, nosotros podemos utilizar múltiples stents plásticos o un stent metálico. En caso haya una colédoco medio a 1 centímetro del ilium, pues mayor de 1 centímetro del hilio hepático, pues se puede colocar en stents metálicos, pero si ya está en la región iliar, generalmente cuando el paciente tiene vesícula, como puede representar un riesgo de colecicitis aguda, pues generalmente se utilizan los stents plásticos, ¿no? Y en caso de iatrogenias, post-colecistectomía o post-trasplante hepático, pues se puede utilizar tanto balón y colocación de stents. No es la única alternativa lo que ofrece gastroenterología. También tenemos algunos tratamientos percutáneos, sobre todo en pacientes que tienen algunas alteraciones anatómicas que no permitirían realizar la CEPRE. Incluso pacientes que no tienen falla técnica a la CEPRE o que la papila no esté accesible con técnicas endoscópicas, pues estos pacientes deberían manejarse de forma percutánea por radiología intervencionista. Y si ya pues no hay buena respuesta, la estenosis benigna es refractaria a 3 sesiones, no se llega a una satisfacción con las técnicas endoscópicas o existe asociado una lesión formadora de masa, como en el caso de pancreatitis crónica, sí se podría ofrecer una cirugía de primera instancia. Como lo dije muchas veces, pues el reto diagnóstico de una estenosis, definirla como benigna o maligna, es grande, ¿no? Es alto. Muchas veces nos quedamos con los estudios, evidenciamos por tomografía, por resonancia, y no logramos definir si hay algo benigno o maligno, pues en ese caso, ya con pacientes con CEPRE, con cepillado o con toma de biopsias por CEPRE, en los que no se llega a un diagnóstico, se denominaría estenosis indeterminada, ¿no? Y para estos casos, pues lo que tiene alta sensibilidad y especificidad es el estudio mediante colangioscopía. Eso sí se realiza en Perú y básicamente nos permite evidenciar características endoscópicas que nos hagan sospechar en algo maligno y además nos permiten la toma de biopsias dirigidas. Así que eso ya cuando se tenga muchas dudas sobre frente a qué este tipo de estenosis nos encontramos. Y bueno, eso sería todo. No sé si habrá alguna pregunta.